Buenas tardes, profe. Profe, vengo a explicar la introducción a las bases de datos de Access 2016. Yo soy Gerson Castillo. Este es mi trabajo de plan de mejoramiento. Eh, Acá esta es la primera diapositiva. Vemos la introducción a la base de datos de Access. Una base de datos es una herramienta para recopilar y organizar información valiosa para muchas empresas y muchos tipos así de trabajos que requieren esto. Vamos a pasar acá a, a dar unos ejemplos de, de las siguientes bases, introducción a las bases de datos de Access. Pues acá, como vemos, hay tres tablas donde cada una indica cosas, digamos, almacena diferentes datos sobre empresas o personal. ¿Sí? Entonces, acá vemos el otro ejemplo. Bueno, segunda diapositiva, conceptos básicos. Los conceptos básicos tornan de muchos, más, un conjunto inmenso, ¿sí? Las tablas son el objeto principal de una base de datos. O sea, en las tablas se organiza la información del personal, del trabajo, de la empresa como tal. Un registro es cada una de las filas de la tabla, es una ficha que contiene toda la información en un mismo elemento. O sea, digamos, ahí almacenan solamente una cosa de cada persona, o sea, un dato importante, ¿sí? Después, acá vamos. En la segunda diapositiva, pues vemos el resto de conjunto de conceptos que se requieren acá, básicos. Las consultas permiten dar respuesta a las preguntas que pueden plantear acerca de los datos almacenados. O sea, digamos, lo que requiere el personal, lo que requiera la empresa de sus empleados. Consultas, digamos, para parámetros, o sea, ya más a fondo. Un formulario es una ventana diseñada para que los usuarios tengan un acceso más agradable a los datos. O sea, tengan un acceso más fácil, más datos, más... ¿Sí? Los informes son los objetos diseñados para dar formato, realizar cálculos, imprimir o resumir los datos seleccionados. O sea, acá vemos el proceso. Tipos de campos, digamos, acá ya voy a mostrar unos ejemplos a lo que yo he hecho. En las siguientes listas se recogen los tipos de campos contemplados en Access Texto, datos construidos por caracteres alfanuméricos hasta un máximo de 255 caracteres. Acá vemos, acá está el ejemplo de lo organizado en clase. Digamos acá, en la tabla explicar, ahí se pueden crear los datos. Las diferentes flechas nos muestran lo que realmente consideramos, ¿sí? Y acá muestran los tipos de access, eh, botones para los títulos, el personal, los datos e información requerida para cada persona o cada elemento. Pues la siguiente diapositiva, en base de datos de Access, tenemos un ejemplo. Acá, los bases de datos creados por mí han sido, acá, digamos de algunos eh, trabajadores del personal. Pues acá está el ejemplo de cómo organizarlos. De nuevo, la siguiente diapositiva es cómo crear y configurar una tabla de Access. Al crear una base de datos de Access, los datos se almacenan en las tablas, listas basadas en temas que contienen filas y columnas. Esto quiere decir que en las diferentes tablas podríamos crear, guardar y almacenar información
muy importante de cada persona o de cada trabajador dependiendo de la empresa o del informe que uno esté haciendo. Bueno, la siguiente diapositiva pues hablaremos de la información en general del Access, de pues cómo crear diferentes trabajos y organizaciones en Access. En esta tabla un objeto de base que usa para almacenar datos sobre un tema en concreto. O sea, pues da explicación a algunos temas que realmente pues necesitamos y tantos que realmente podremos tener como información general. Eh, en la siguiente diapositiva pues mostramos eh, dónde queda cada cosa, o sea, acá donde se ubican, sí, como vemos en esta tabla, Ana, Antonio y Tomás, pues acá vemos un registro, un campo y un valor de campo, digamos, cada persona tiene su información pues personal y ahí se guardará y se almacenará junta. O sea, acá vemos los diferentes tipos de datos de Access. En la siguiente diapositiva podremos observar que las propiedades de las tablets, las propiedades de campo, o sea, cómo configurar tablas y módulos. Acá vemos que la tabla tiene unas configuraciones alternas y pues ahí se puede mostrar todo lo que podemos hacer con eso. O sea, una propiedad de campo se aplica a un campo determinado en una tabla y define una de las características del campo o aspecto del comportamiento del campo. Puede establecer alguna propiedad de campo en vista de hoja de datos, como vemos en la tabla. En la siguiente diapositiva, pues miraremos tipos de datos. Cada campo tiene un tipo de datos. El tipo de datos es un campo, indica el tipo de datos que almacena el campo. Esto quiere decir que para crear un campo en Access, para crear un campo en Access, eh, toca escribir datos en una columna nueva en la hoja vista de hoja de datos, al crear un campo escribiendo datos en la vista de hoja de datos. Access asigna automáticamente un tipo de datos al campo según el valor que escriba o que se requiera en estos formularios. Crear un formulario en Access. Se aplica a Access 2016, 2013 y 2010. 2007 los formularios son como los expositores de una tienda que hacen que sea más fácil ver o obtener los artículos que se buscan, que se almacenan y que se guardan de cada personal. Pues en la siguiente